Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al primer contenido de sus clases de responsabilidad estatal y procesal administrativo en la Universidad Militar Nueva Granada. Les habla Gloria Yamile Runcancio Alfonso, soy su profesora en estas cátedras y el primer contenido que subo para ustedes es conjunto porque vamos a hablar sobre los análisis jurisprudenciales. Esto teniendo en cuenta que ambos semestres a menudo conmigo realizan este tipo de análisis que hace parte de la evaluación, pero que también hace parte de todos esos conocimientos que debemos adquirir para ser excelentes profesionales en derecho y excelentes personas también. Así que bueno, ¿qué van a encontrar dentro de este contenido? Primero, ¿qué es un análisis jurisprudencial? ¿Cuáles son los pasos que yo considero que debemos incluir? ¿Cuáles son esos consejos y esas herramientas que pueden tener en cuenta para eso? Asimismo, vamos a observar cuáles son esos puntos positivos que ustedes han tenido dentro de los análisis que yo ya he revisado para que eso lo tengamos en mejora continua, así que vamos a ver sus propios ejemplos, su propia producción aquí y también esos aspectos no tan positivos que tenemos que mejorar continuamente y que tenemos que tener súper claro que tenemos que mejorar en lo corrido, no solamente del semestre, sino de la vida y donde tenemos que poner el foco para seguir mejorando. Así que espero que se diviertan, que nos divirtamos mucho aprendiendo, los extraño mucho, espero verlos muy pronto y espero que se estén cuidando. Así que ya vamos a empezar. Bueno, como hemos aprendido en clase, la mejor forma de adquirir conocimientos es aplicando métodos. Uno de ellos es formulando las preguntas que vamos a requerir contestar para entender un tema determinado. La primera pregunta que nos tendríamos que formular para este contenido es ¿qué es un análisis jurisprudencial? Entonces tomamos la siguiente definición. El análisis jurisprudencial es un espacio de reflexión que se da entre un investigador, ustedes, o intérpretes, ustedes, frente a un grupo de sentencias emitidas por las altas cortes o instancias menores dentro de la jerarquía de producción de jurisprudencia en determinado contexto judicial. Dicho análisis indagará por la argumentación que hacen los jueces frente a determinado problema que ha sido propuesto por el investigador y frente al cual se busca encontrar respuestas en forma de fallos judiciales que permitan al investigador sacar conclusiones frente a cómo se está resolviendo tal problema por parte de los jueces. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué componentes tiene que tener un análisis jurisprudencial para que sea un buen análisis jurisprudencial? Sobre todo teniendo en cuenta que estos análisis los estamos haciendo en clase para ahondar dentro de los temas que vamos viendo al pasar del tiempo del semestre. Es así como lo primero que tenemos que tener en cuenta es la identificación de la sentencia. A algunos en esta vez, en esta entrega, se les olvidó, pero está bien. Entonces, en la identificación de la sentencia vamos a tener que identificar cuál es la corporación que la emite, en qué fecha, quién es el ponente o la ponente de esa sentencia, cuál es la radicación interna, cuáles son los extremos, quién fue el actor, quién fue la entidad demandada y por último pues ya tendríamos lo que son las secciones o las salas según sea el caso de cada corporación. Nuestro segundo paso sería entonces, muy bien, ese era el momento en el que ustedes todos al unísono decían hechos jurídicamente relevantes. Para poder saber cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es leer en su totalidad la sentencia, porque de otro modo lo que vamos a empezar a hacer es a transcribir un montón de detalles que no sabemos si finalmente van a resultar correspondientes con el problema jurídico que vamos a tratar y las tesis de cada parte que responderán a ese problema jurídico. Así que sí o sí tienen que leerse todo primero o en su mayoría para poder entender entonces cuáles son esos hechos que están relacionados con nuestro primer
perdón, con nuestro tercer paso, que sería exacto. Bueno, sobre el problema jurídico, ya en varias ocasiones les he dicho que hay dos formas de hacer los problemas jurídicos. En clase alguna vez me hicieron la pregunta de si era adecuado o no formular preguntas, valga la redundancia, o si lo mejor era formularlo como un objetivo, como lo podemos encontrar en la jurisprudencia principalmente del Consejo de Estado, según el ponente que hayamos elegido para el análisis. De cualquiera de las formas es correcto, a mi gusto, o yo siempre los he planteado en forma de pregunta porque me parece que metodológicamente es mejor y pues supone, digamos, un esfuerzo también en la construcción que también nos va a ayudar para mejorar nuestras habilidades al momento de realizar investigaciones académicas. Entonces, para abordar el tema del problema jurídico, lo primero es que todas y todos vamos a leer un artículo que se llama El problema jurídico como articulador de la providencia judicial, escrito por el consejero de Estado Danilo Rojas Betancourt y publicado en el año 2011 en la revista Ámbito Jurídico. Así que bueno, ahí van a encontrar el link para poder leerlo. Y de ese artículo, la idea es que cada uno, cada una saque los aspectos fundamentales, revisemos también parte de la bibliografía o de los autores que nos recomienda allí. Es muy importante que hagamos el ejercicio académico de leer a Dworkin, de leer a Lexi, y de revisar sobre todo muchas jurisprudencias para aprender de la mejor manera. También es importante que recuerden algo que les he dicho mucho en clase, y es que ni los profesores somos perfectos, ni los ponentes son infalibles, y que hay ponentes que escriben mejor que otros, hay otros que tienen mucha más metodología también por su oficio docente, y hay otros que su jurisprudencia es más densa y un poquitico más difícil de comprender. Entonces pues cada quien va mirando como los criterios que les sirven, y pues como cuáles son esos ponentes que les conquistan más por su manera de escribir y demás, ¿no? Ahora bien, el problema jurídico es importante no solamente para que el trabajo nos quede bien, sino porque recuerden que dentro de la audiencia inicial del 180 de nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo hay un espacio para que las partes planteen ante el despacho cuál sería el problema jurídico a debatirse dentro del proceso que nos está convocando ante ese juzgado. Entonces, pues no es como que solamente, ay, que voy a hacer el análisis para que la profesora me ponga una carita feliz, ¿no? Porque lo más importante ya en la vida real será que podamos delimitar ese problema jurídico y que llevemos al despacho, al juzgador, a poner el foco donde nosotros creemos que está pues la litis, y donde se va a fijar también después de comparar hechos y la contestación a los hechos y demás. Entonces, pues verdaderamente es importante aprender a hacer estos problemas jurídicos, y dentro de las definiciones pues hay una que trae el artículo que les menciono, en la que el doctor Danilo manifiesta lo siguiente. Abro comillas: un problema jurídico es una controversia que debe ser resuelta en el marco del derecho vigente. Eso es súper importante para el momento en el que analizamos la jurisprudencia, claro, porque tenemos que tener presente cuál era la normatividad aplicable. Acuérdense que muchas veces nosotros hemos visto sentencias en clase cuyos hechos se suscitaron antes de la entrada en vigencia de la ley 1437 e incluso pues también anteriores a la misma constitución de 1991, así que eso absolutamente varía todo el escenario en lo normativo. Continúo.
Cuando el mismo es sometido a la decisión de un juez, usualmente se le impone la obligación de motivarla. Esto exige delimitar la disputa a partir de los enunciados normativos y fácticos que son introducidos por las partes en el proceso, apoyados en consensos hermenéuticos y o medios de prueba. Cuando el juez tiene la información normativa y fáctica completa y sus respectivos sustentos interpretativos y probatorios, está en condiciones de formular el problema. Este tiene entonces un doble componente, el normativo, que refiere al aspecto general de la controversia y enuncia el tema sobre el cual girará el debate, y el fáctico, que señala las características del caso que le dan el particular giro hermenéutico al tema general. Se dan cuenta entonces cómo en los talleres que hemos realizado yo les hago mucho énfasis en qué fue lo que originó el daño, sobre todo para los de responsabilidad del Estado, ¿verdad? ¿Cuál fue esa situación? ¿Cuál es la base fáctica que genera el litigio? Y eso tiene que ir introducido allí. Y cuando ya estamos estudiando otras cosas como los regímenes objetivo y subjetivo, cuando ya nos estamos ahondando entonces en títulos jurídicos de imputación, entonces lo que tenemos también que mirar es cómo introducimos allí o si eso hace parte del problema jurídico planteado también por la alta corte que va a desatar la decisión. Y por eso vuelve la cantaleta de tenemos que leer completas las sentencias y sobre todo tenemos que identificar la ratio, porque definitivamente la ratio va a resolver ese problema. Es cómo la alta corte resuelve ese problema jurídico que se plantea, cuál es la razón de la decisión que vamos a encontrar después en el resuelve. Si no identificamos eso de una forma correcta, pues vamos a tener problemas también en el planteamiento. Los problemas jurídicos no deben ser tan extensos a menos que la base fáctica lo sea. Los problemas jurídicos además tienen que tener en cuenta esa base normativa. Por ejemplo, para los de octavo, si estamos hablando de nulidades, ¿sí? Si estamos hablando de la nulidad de un acto administrativo, pues tengo yo que mirar, ¿será que si estoy hablando de la infracción a una norma en la que debería fundarse, será como buena idea que incluyamos esa norma que supuestamente se violó? Yo creo que sí, es importante incluirla. Entonces ahí vamos a mirar en ese problema jurídico, la expedición del acto administrativo expedido en fecha tal por tal persona, ¿sí? O por tal funcionario, por tal entidad, violó lo dispuesto en el artículo tal, relacionado con tal cosa, y eso es lo que va a entrar a debatir el fallador con las partes, ¿sí? A ver quién tiene la razón, quién no la tiene. Entonces esa es la importancia de los problemas jurídicos. Por favor, leemos entonces todos y todas ese artículo del doctor Danilo y otras lecturas ahí asociadas, digamos, voluntarias, que les voy a dejar. Esta sí es obligatoria, y sobre eso hacemos un pequeño control de lectura y por la plataforma miramos cómo para afianzar esos conocimientos. Hola, tengo un paréntesis que hacer. Recuerden que los problemas jurídicos dentro de un litigio pueden ser muchos y dependerá de la fase procesal en la que estemos. Lo que anteriormente la profe explicó tiene relación con los trabajos de análisis jurisprudencial que hacemos, y eso también está relacionado con lo que estamos aprendiendo en las clases. Por eso los problemas jurídicos pueden ser disímiles, pero tenemos que tener en cuenta la temática que estamos abordando. Bye. Bueno, pero al final de cuentas, ¿qué fue lo que te dijo? ¿De qué? ¿De qué? ¿A qué te mandé, chavo? A que le dijera a Kiko que dice usted que me dijera a mí, que le dijera a su mamá, que dice usted que le dijera a Kiko, que le dijera a su mamá. Cállate, que me desesperas. Es que no me tiene paciencia. Es que no me... Bueno, lo que yo quiero saber es qué te dijo la vieja esa. ¿Me va a devolver mi guitarra, sí o no?
Mira, ¿A yo- quién Ay, se ay, refiere cuando dice la vieja esa? Bueno, ¿a la guitarra? A la guitarra, es que es una guitarra muy vieja. Ah, bueno. Como usted lo habrá notado, ¿no? Es una guitarra muy corriente. Claro. Es que todas las cosas se parecen a sus dueños. ¿Cómo dijo? Que todas las cosas se parecen a sus dueños. Ah, a propósito, esta escoba es de usted, ¿verdad? ¡Chavo, no seas grosero! ¿Yo por qué? ¿Cómo por qué? Porque estás diciendo que esa escoba se parece a mí. Pero si se fija usted, la escoba es un poco más delgadita. ¡Chavo! ¿Tú no te das cuenta que esas comparaciones son ofensivas? Pero las escobas no entienden. Bueno, entonces les puse ese video, primero para que se relajen un poquito y se rían, y lo otro para que pensemos en esta parte que nos ocupa dentro del análisis jurisprudencial y son las tesis de las partes. La tesis de las partes corresponde a la respuesta que le da cada parte, demandante, demandado, a el problema jurídico que ya previamente hemos formulado. Yo sé que cuando revisamos la sentencia decimos, ay no, pero esta gente sí hizo un montón de cosas ahí, qué mamera, y la profe dijo que tocaba leer todo, sí, porque como ya el unicornio les aclaró, dentro de un litigio puede haber múltiples problemas jurídicos que se suscitan también cuando ya la actuación procesal se va desarrollando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento de la actuación ya lo que se preguntaban en las partes era si operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por ejemplo, o esa prueba fue legalmente obtenida, o si, por ejemplo, la excepción propuesta por la parte demandada, si, digamos, reunió todos los requisitos para declararse probada, y eso lo vamos a encontrar allí, dentro de la sentencia. Pero cuando ya hablamos de las tesis de las partes, estamos diciendo es cómo es que está respondiendo la parte a esa pregunta que ya estamos elaborando, es decir, cuál es su posición frente a ese problema jurídico que yo estoy indagando y que estoy tratando de resolver para ver cómo la jurisprudencia ha desatado ese cuestionamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces cuando hacemos los talleres pasa lo que pasa con el chava del 8. Y entonces, ¿qué me dijo? Que el otro me dijo, que la de allá, que de pronto, y entonces a veces terminamos desmetiendo argumentos del extremo demandante de donde están los argumentos del extremo demandado, o metemos cosas que no tienen nada que ver. Y eso es súper importante también, queridos estudiantes, porque cuando ya estamos allá en la vida real, cuando ya estamos allá en la audiencia, sobre todo para los de octavo, que ya vamos a ver nuestra audiencia inicial, pues lo que ocurre es que si no nos fijamos, si no nos centramos en armar bien esa tesis que me va a servir a mí de fundamento para defender mi posición, lo que podemos hacer es confundir al juez. Y por eso es la importancia de esa capacidad de síntesis, también esa capacidad de convencimiento para con el fallador de decirle, mire, allá en la audiencia inicial, ojo porque aquí estoy haciendo un paréntesis de lo procesal, ¿sí? Pero para que todos lo tengamos en cuenta. Allá cuando el juzgador allá en la audiencia inicial dijo, no, es que el problema jurídico que vamos a revisar acá es este, entonces yo entro y ya en la fase de alegaciones, ¿sí? Entonces, en esa audiencia inicial, que ya sabemos que puede llegar a esa parte de las alegaciones, yo retomo, inicio mi intervención diciendo, recordemos, señor juez, que el problema jurídico planteado es este, y yo le respondo a usted ese problema jurídico teniendo en cuenta esta información fáctica, ¿se acuerdan que lo estábamos viendo ahorita? Esta información normativa y además de eso, elementos de prueba, ¿sí? Estas pruebas fueron las practicadas y esto está relacionado con mi punto, con la manera en la que yo estoy respondiendo a este problema jurídico que nos ocupa, a ese problema jurídico principal. Y eso mismo va ocurriendo dentro de las otras audiencias, chicos y chicas,
¿sí? Entonces cuando ya estamos debatiendo las pruebas, pues se crean esos otros problemas jurídicos y entonces ya las partes dicen, no, yo lo respondo así porque la norma dice esto, o porque los hechos me dicen lo otro, o porque ambas cosas, o porque la jurisprudencia ya ha dejado sentada tal y tal otra. Entonces vamos a concretar. Cuando estamos haciendo los análisis jurisprudenciales y ya llega ese punto cuarto de la tesis de las partes, lo primero que tenemos que hacer, es decir, lo primerito que vamos a tener que hacer es recordar cuál era ese problema jurídico. Y después, ya cuando entro en la lectura de la sentencia, me ubico en la postura de las partes y digo, ah, ya, es que este man o esta señora dijo que tal y tal vaina, ¿sí? Respecto de eso. Respecto de lo otro, pues no, porque no es el tema central de nuestro estudio y lo vamos a sintetizar. Y una parte súper importante, que sería como el número 2, es si alguna parte de esa postura, ¿sí?, que tienen los extremos procesales, yo no sé cómo convertirla a mis palabras, ese día no estábamos inspirados, pues yo puedo tomarla de lo que dice la sentencia, pero utilizo mis comillas y cito, ¿sí? Porque esa parte demandante o la parte demandada fue la que hizo esa tesis o porque había ya un colega nuestro, en cualquiera de los casos fue un colega nuestro, que hizo la parte de la síntesis y hay que respetarle ese trabajo, ¿sí? Entonces, para que nos acostumbremos también a hacer las citas, a reconocer cuándo esa escritura no es propia y cuándo sí es propia, y sobre todo aprendamos a tratar de decir las cosas con nuestras propias palabras y de manera sintética. Y ahí ya finalizaríamos, digamos, ese cuarto paso. Hola, hola. ¿En qué punto vamos? Ok. Y entonces, cogimos y copiamos todo lo que dijo la primera instancia. Obvio no. Y entonces, pues explica tú que eres la profe. Todo me toca a mí. Bueno, aquí es muy importante que tengan en cuenta mi diálogo con la jirafa. Y es no copiar y pegar la decisión de primera instancia porque no vale la pena, y en esta clase no hacemos ese tipo de cosas y ustedes tampoco las van a hacer nunca porque no son perezosos y van a ser excelentes personas y profesionales. Entonces lo que vamos a hacer es extraer cuáles fueron esas decisiones o cuál fue la razón más bien de la decisión de la primera instancia para ubicarlas allí, porque es respecto de esa primera decisión que se va a referir el Consejo de Estado ya en el fallo que estamos analizando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta, que no se me les vaya a olvidar. Bueno, y ya entonces estamos llegando al final de este primer contenido y para eso debemos hacer una tarea previa, para lo cual ya les dejé una lectura y además pues los invito y las invito a que hagan una investigación propia para la muestra de resultados por equipos, en la que vamos a explicar varios conceptos que necesitamos tener absolutamente claros para poder seguir haciendo análisis jurisprudenciales de manera adecuada, pero sobre todo para entender qué es precedente, qué no es precedente, y para poder seguir utilizando, como ha venido siendo, digamos, la dinámica de nuestro derecho,
la jurisprudencia como un criterio y como una fuente auxiliar, ¿verdad? Entonces ya hemos visto cómo constantemente para redactar nuestras demandas, para redactar acciones constitucionales, entonces ya consultamos es constantemente la jurisprudencia más allá de la norma, aunque la norma por supuesto sigue siendo nuestra fuente principal, sobre todo en materia de derecho administrativo. Así que ese deber que tienen es investigar qué son las siguientes cosas. Entonces tenemos el decisum o la decisión, la ratio decidendi o la razón de la decisión y el obiter dictum o la obiter dictum, que son lo que conocemos como los dichos de paso. Entonces ahí les dejé solamente una lectura, pero debemos hacer esa investigación y por equipos nos repartimos, ustedes desde su autonomía, allá como grupo lo van a hacer y hacemos una breve explicación para los perfiles de cada una de nuestras materias sobre qué es eso. Ahora, ya entrando en materia de este último punto, bueno, este penúltimo punto del análisis jurisprudencial que estamos haciendo, tenemos que tener en cuenta que no necesariamente la ratio va a corresponder con la postura de la corporación que emite el fallo que estamos analizando, da, digamos, respuesta a ese problema jurídico. ¿Por qué? Porque según el tema que estamos viendo en clase, estamos planteando el problema. No necesariamente ese es el problema central que se está planteando dentro del fallo, entonces va a depender de eso. Generalmente pues va a corresponder porque hacemos esa selección, digamos, muy juiciosa de las sentencias, pero a veces puede que no ocurra. Entonces lo que necesitamos aquí es identificar cómo el Consejo de Estado responde a esa pregunta que ya nos hemos formulado. Y nuevamente, al igual que en el paso anterior, vamos a tener en cuenta primero ese problema jurídico, volvemos y lo leemos. Segundo, pues vamos a tener en cuenta ese pasito anterior y vamos a decir, el Consejo de Estado confirma, revoca o revoca parcialmente la decisión que había tomado el juez o el tribunal que resolvió la primera instancia, ¿verdad? Y después vamos a decir cómo respondió y por qué respondió así. Entonces tuvo en cuenta tal hecho, tuvo en cuenta tal norma, tuvo en cuenta tal régimen, tal postura, tal jurisprudencia, ¿sí? La importancia de mirar nuestros pies de página e ir y consultar como ratoncitos de biblioteca y esa sentencia que habrá dicho, porque el Consejo de Estado dice que confirma su postura o porque de repente el Consejo de Estado la varió. Recuerden que en este sistema educativo mucho de lo que ustedes aprenden depende de su propio interés y de su propia autonomía. ¿Sí? Acá, digamos, tratamos de enseñarles lo más que podemos, pero también depende de su investigación y del interés que tengan, digamos, en la materia, ¿verdad? Que espero que sea mucho. Entonces, lo que necesitamos es ver por qué tomó esa decisión y si estuvo de acuerdo o no con la primera instancia, pero también observemos qué tuvo en cuenta de los extremos demandante o demandado. ¿A quién le da la razón y por qué? Muchas veces eso ya lo hemos visto en clase. El Consejo de Estado dice, sí, yo accedo a las pretensiones. Efectivamente, sobre todo para los de séptimo, encontramos que aquí hubo un daño antijurídico y que hay una responsabilidad del Estado, bien sea patrimonial, bien sea administrativa, bien sea extracontractual, contractual, ya miraremos cómo. Pero la tesis que dijo el actor
Yo considero, dice allá el ponente, que no era la adecuada, no obstante aplico un principio superior, sobre todo el acceso a la administración de justicia, el principio de iura novit curia, ¿se acuerdan que ya lo vimos en una sentencia? Y accedo, pero no estoy de acuerdo y nos explica por qué. Definitivamente esta postura del actor no, pero el actor sí vino y me probó tal hecho que configuró el daño, ese hecho dañino, ¿sí? Y también me vino y me probó ese nexo causal, o no hacía falta, depende de cada uno de los casos. Entonces, eso es lo que vamos a transmitir en ese punto. Nuevamente, no copiamos y pegamos, si extraemos unos puntos específicos, porque claro, hasta ahora estamos en formación y pues no escribimos como digamos ya lo hacen los magistrados auxiliares, los magistrados ponentes y demás, que ya llevan una carrera súper larga, siempre utilizando mis comillas, ¿correcto? Y listo. Entonces, por favor, revisen las producciones previas que ya habían hecho, en las cuales estaban como el cohete volando, y reforcemos esos puntos, y en las que le hayamos embarrado, pues entonces corregimos y decimos, ya esto no lo vuelvo a hacer, voy a tener en cuenta este y este criterio, ¿vale? Ya seguimos con el último punto y terminamos entonces este primer contenido. Bueno, listo, entonces ya llegamos a este último punto. Espero que cuando estén haciendo sus análisis verdaderamente se estén divirtiendo. Hay muchas formas de divertirnos aprendiendo. Una de ellas es utilizando colores, otra es poniendo música que nos haga concentrar, otra es pensando en nuestro proyecto de vida, ¿no? Las personas que quieren ser consejeras de Estado, magistrados, prominentes abogados y abogadas litigantes, pues tenemos es que concentrarnos en saber que si nos esforzamos en la aprehensión de esos conocimientos ahora, pues nuestro futuro va a ser mucho mejor y de esa manera vamos a tener una gran actitud. Si hacemos las cosas con pereza, esto no va a funcionar, amigos, amigas, de verdad le vamos a coger mucha pereza al estudio, y el estudio pues tiene que ser divertido. Esa es la razón por la cual no es que que es que la profesora estaba infantil, de repente sí un poquito, y es que como le encanta que los colores, que los muñecos, no, es porque de alguna manera combinan eso con otras habilidades que en la vida les van a servir y se van a acordar de los trabajos que hacen. ¿Por qué? Porque me los envían y yo estoy devuélvales y devuélvales y devuélvales, y en algún punto de pronto se sienten frustrados, pero sepan que la recompensa viene cuando ven esos 5 en sus hojas, o cuando les pongo los corazones, o cuando les pongo súper, o cuando les pongo excelente. Y en el proceso de mejora continua también viene cuando les escribo o les escribo qué pasó, o les escribo es un lapsus, y así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que sean más corazones, más súper y más, digamos, reacciones positivas y menos correcciones? Aunque las correcciones son las que nos permiten mejorar continuamente, ¿no? No somos perfectos ni perfectas, entonces eso es súper importante. Primero, revisar nuestro trabajo, ¿sí? Por eso es que yo les digo constantemente, tachen, no importa, corrijan, vuélvanlo a hacer, inténtenlo, pero vamos a darla toda para que esos trabajos sean verdaderamente muy buenos. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar, releer, comparar con las notas que íbamos tomando, con los colores, decir, uy, juepucha, aquí se me pasó esto, se me pasó lo otro. La ortografía, acuérdense que eso es súper importante. La redacción, mira, Pepita, se te pasó aquí utilizar un conector, busquemos entre todos cuáles son los conectores que generalmente se deben usar. Mira, esto lo sacaste igual que en la sentencia y se te olvidó poner las comillas. No, para eso lo primero que hacemos es poner las comillas, pero como nos puede pasar, entonces revisamos esas cosas. Una vez revisamos todo,
ya viene la parte de la posición del grupo o de la persona que está dentro del trabajo. Como de momento no hemos encontrado o no hemos puesto en nuestras clases sentencias que generen debate o que nos generen, digamos, posiciones en contra de las decisiones tomadas por el Consejo de Estado, ¿qué es lo que se espera de este acápite? Lo que se espera es hacer como un recorderis e ir concatenando todas esas definiciones que vamos teniendo en el recorrido del semestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos? Revisamos y encontramos que efectivamente se reunieron los elementos propios de la responsabilidad del Estado. El hecho dañino fue tal cosa, el nexo de causalidad lo estructuró el extremo demandante así, o el extremo demandado intentó fallidamente romper ese nexo de causalidad por este lado, o prosperó esta causal, este eximente de responsabilidad por tal y tal razón, y esto lo relaciono con tal cosa que hemos visto en clase, o esto lo relaciono con tal otra cosa que he leído en otra sentencia o en la doctrina. Y ahí es el lugar en el que los profes y las profes vemos, acá hay un interés y estamos observando su evolución, ¿sí? Y ahí es cuando nos emocionamos y decimos, estos pelados, estas peladas van a ser unos profesionales increíbles, y esa es la parte más bonita para nosotros, porque como pues nosotros, ustedes nos están poniendo notas a cada rato, ojalá se hiciera así, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí pues está primer contenido. Espero que se hayan divertido de alguna manera. Yo sé que para algunas personas este tema ha sido un poco difícil porque no venían, digamos, con ese hábito de hacer análisis, pero no importa porque siempre estamos a tiempo de aprender. Yo les cuento algo, yo los análisis verdaderamente los aprendí a hacer en 9º y 10º y ya en mi especialización, con mucho esfuerzo, con muchos tachones y revisando mucho, pero pues eso me ha permitido, digamos, mejorar mis habilidades en la escritura. Entonces, bueno, espero que se hayan divertido, espero que me comenten qué les gustó del contenido, qué no les gustó, en qué parte se despertaron, en qué parte se durmieron, para que yo lo vaya teniendo en cuenta en estos días en los que me dedico a hacerles producción de contenido para que aprendamos en estos días tan difíciles que estamos pasando. No se les olviden los consejos para estos días. Primero, bañarse todos los días, por favor. Segundo, vestirnos diferente cada día, arreglarnos, peinarnos, a quienes les guste maquillarse, pues maquillarse, hidratarnos mucho. Por aquí, bueno, no debería estar en plástico, pero era lo que había. ¿Qué más les digo? Escuchar música alegre, interactuar con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestras parejas si las tenemos, y tratar de tener una actitud positiva frente a estos días de encierro. Recuerden que en estos momentos lo que estamos tratando de hacer es salvar vidas para evitar transportar virus. Entonces los quiero mucho, espero que tengan unos días buenos. En medio de las dificultades, aquí estoy para ustedes, para absorber sus dudas. Un beso y ánimo.